hay que hacer reformas. Pues sí, pero ¿cuáles reformas? Esto es lo que yo quisiera plantearles como pieza central de mi intervención. En primer lugar, creo yo que los sindicatos no deben permitir que las autoridades le vendan a sus agremiados que los pasivos son muy altos. No son los que deben ser, lo que se pactó y con lo que se tiene que cumplir. Segundo, que las universidades se sumen, como decía yo, al gran debate nacional sobre la urgencia de abrir otra posibilidad de usar los recursos que tenemos en el sistema de ahorro para el retiro, sin aceptar diseños como los de la OSD y como los del gobierno mexicano, diciendo que las pensiones son muy caras. Tercero, aceptando de entrada que si en las universidades públicas nos va a venir a hacer el conteo de nuestro pasivo el actuario Aguirre de evaluaciones actuariales, automáticamente vamos a entrar en la ruta de debate que le conviene al gobierno mexicano, es decir, quitar en vez de poner. Este actuario lo he escrito y lo sostengo aquí y se lo reitero a él. Es un actuario que confunde el cálculo con la asesoría sobre cómo se debe resolver un tema pensionario. Una cosa es un cálculo actuarial, un análisis de los estados financieros, y otra cosa muy diferente es una recomendación. Para las universidades públicas he propuesto y propongo hoy en Hermosillo que no se contrate ese actuario, que se recurra a un actuario nuevo, independiente, neutral, que es la Organización Internacional del Trabajo, de la cual México forma parte y que tiene despacho actuarial. Es decir, para empezar a discutir pensiones en el sector universitario necesitamos buenos números. Y los números de este actuario no son los números que pensamos requiere el debate universitario. Necesitamos una lectura nueva de cuánto efectivamente es un déficit en pensiones y cuánto tienen que poner los trabajadores antes de discutir si también va a poner la autoridad y el propio gobierno. Quisiera señalar en este sentido un caso para dejarlo más claro: la Universidad Michoacana. En la Universidad Michoacana se argumenta que el fondo para el pasivo y el fondo para el pago no tiene suficientes recursos. ¿Por qué no los tiene? Lo primero que tendría que mostrar un estudio es por qué no están esos recursos antes que pedirles a los trabajadores. No estamos en contra de que los trabajadores pongan, muy probablemente vamos a tener que poner, pero vamos a poner en un esquema diferente, en un esquema que esté sólidamente probado en términos actuariales y que denuncie que el uso que ha hecho el gobierno mexicano de los recursos del sistema de ahorro para el retiro hasta hoy es un uso que no beneficia al dueño de los fondos, sino beneficia al que administra los fondos. Este punto para mí es de particular relevancia, porque quisiera yo señalarles que el desafío de estas tres generaciones nos obliga a la siguiente perspectiva. En este momento no vemos amenazas sobre los que ya trabajaron, sobre los jubilados y pensionados, pero agradeceremos que se mantengan cerca, tendiendo un puente sobre los trabajadores activos que todavía nos vamos a jubilar y que queremos defender el nivel de jubilación que pactamos cuando fuimos contratados. Jubilados y pensionados tienen una agenda, la he construido con ellos, diferente a la de los activos. Pero son un puente, son un sombrero, un paraguas, que nos va a ayudar muchísimo para defender el nivel de pensión que hemos ganado los que trabajamos y estamos en el horizonte 15, 30 o más años antes de jubilarnos. Pero no solo, es tarea también nuestra identificar que dentro de los trabajadores activos tenemos ese universo de 0 a 15 años, donde hay jóvenes que acaban de ser incorporados al mercado y que acaban de recibir sus salarios y que tienen derecho a un nivel de pensión diferente al que Peña Nieto, como ya dije, les ofreció a través de este sistema de seguridad social universal demagógico. Realmente, la generación más afectada y más desprotegida son esos jóvenes. Estos jóvenes no están todos parados.
Los jóvenes que se han incorporado recientemente al mercado de trabajo se acercan y hablan directamente del caso de pensionista para el apartado B y piden esa solidaridad de los trabajadores activos de 15 a 30 años y sobre todo de los movimientos tan importantes y crecientes de jubilados y pensionados. Pero nuestra tarea hoy, creo yo, es ver con claridad que lo que le estorba mucho a esa generación joven son aquellos que, sustituyendo su voz, tratan de presentarles una agenda que no es la suya, y de eso sobra en el país. Hay grupos que, sin tener mucho tiempo ya, que no están conociendo esta agenda, invaden lo que los jóvenes están pidiendo sin autoridad y estorbando. El reto que tenemos enfrente para las tres generaciones, como decía yo, son tres alternativas diferentes, pero necesitamos una defensa global. Es decir, no podemos dejar que ninguno de los tres quede desprotegido frente al debate pensionario que el gobierno mexicano todavía no abre y previsiblemente abrirá en el futuro cercano. La última parte de esta intervención quisiera yo dedicarles a ustedes a ubicarlos sobre lo que está pasando en el mundo en esta materia. No somos los únicos como país que estamos viendo los riesgos de este sistema de ahorro para el retiro. No somos los únicos que tenemos Afores, que tenemos Asociación Mexicana de Afores, o que tenemos despachos actuariales que sugieren recomendaciones que en vez de darnos nos quieren quitar. El caso más sonado hasta ahorita es el caso de Chile. Chile modificó su sistema de pensiones 15 años antes que nosotros, y hoy día la gente está en la calle ya con cierto nivel de violencia pidiendo un cambio urgente. El otro caso complejo, interesante, es el de Uruguay. Uruguay tiene un sistema mixto, muy complicado, que sería difícil resumirles aquí, pero quiero decirles que ese sistema mixto, aún siendo mixto, es decir, teniendo una parte de solidario y una parte de privado, no ha funcionado como ellos esperaban que funcionara. En el caso de México estamos, pues, ante un desafío muy grande. Uruguay es un país chiquito y es un país con empleo. Chile es un país mucho más grande que Uruguay, pero mucho más chico que México, con un modelo de crecimiento económico que sí generó empleo y tiene un problema con las pensiones privadas, con nuestras Afores, pero un problema. Nosotros en México tenemos 5 problemas. Tenemos en primer lugar el Afore, el modelo Afore, donde tenemos 20 millones de trabajadores. Pero también tenemos el segundo problema y grande, las pensiones de los estados. El tercero, las pensiones de los municipios. El cuarto, las pensiones de las universidades públicas. Y el quinto, la propuesta de estas pensiones que iniciaron con el modelo de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal y que hoy día conocemos a nivel federal como el programa 65 y más. Vean ustedes, a diferencia de Uruguay, a diferencia de Chile, tenemos 5 bombas y sin embargo tenemos un gobierno cerrado que cree que es dueño de estos casi 3 billones de los fondos que están en el sistema para el retiro y que usa los medios para decir que todo está bien cuando todo está a punto de explotar. ¿Qué actitud tenemos que tomar ante eso? Yo les propongo a ustedes, agradeciendo muchísimo la invitación de su sindicato y la oportunidad de que ustedes lleven este debate a sus centros de trabajo, que se abra a profundidad, como lo estamos intentando con los telefonistas. Yo les propongo a ustedes que en primer lugar abran en sus propios centros de trabajo el debate para constituir un grupo especializado que se ocupe seriamente del problema. No lo dejen en manos de un foro como hoy que ya acabó o de 2 ponentes que vinimos y dijimos algo. Si ustedes no constituyen un grupo propio y no toman la voz la va a tomar la autoridad, va a contratar al actuario que ya mencioné y va a proponer una reforma como lo han venido proponiendo en todo el país. Entender bien esto, si ustedes me permiten,
es relativamente complejo. Hay muchos que hablan y no entienden el problema o dicen puras generalidades. Lo que yo les traigo como mensaje es que no pierdan el tiempo, que constituyan ese grupo a la brevedad posible y lo pongan en relación. Yo me ofrezco para eso con los grupos que ya han avanzado en esta materia para que ustedes se defiendan de inmediato. No perder tiempo con ponentes que les vengan a dar panoramas generales. El asunto lo tenemos identificado desde hace 20 años y está resumido en lo que les acabo de plantear. O abrimos el debate nacional de las pensiones o la siguiente generación se queda sin nada y los que nos vamos a jubilar, si pueden, nos van a tratar de pegar en el monto de la pensión hasta probablemente con un 30%. Eso no se va a resolver con foros académicos, se va a resolver con un gran frente social que obligue a que esto se siente en la mesa y el gobierno que entre en el año 2018 diga por primera vez: hay que reformar lo que se reformó en 95 y en 2007 y hay que preocuparse por la siguiente generación. Si no hacemos esto, lo más probable es que la dinámica de los siguientes 6 años siga como hemos venido avanzando hasta este año 2016, que los medios de comunicación sigan insistiendo en que todo es un éxito y que de pronto, como en Chile, la gente salga a la calle en violencia cuando vea el primer jubilado del IMSS que el nivel de su pensión es 25% de su último salario. Los jubilados que están aquí y que los conozco y que me conocen, sabemos perfectamente cuánto está montando ahorita su pensión. Sabemos que esa pensión, en cuanto se ejecuta como tal, empieza a perder por la dinámica misma, inercia del tipo de cambio. Sabemos además que esa pensión se vuelve todo salvo el aguinaldo. Eso es lo que como generaciones de jubilados y pensionados hay que abrir para informar a la generación de activos y especialmente para los que tienen derecho, creo yo, a un horizonte de mejora para su futuro, que son los jóvenes. Este es tal vez, como decía, el gran desafío. Hoy evité deliberadamente referirme al tema de salud para concentrarme nada más en esta parte que me era muy importante que ustedes recibieran como un mensaje claro. Nadie más que movilizado en frentes, y aquí en Sonora ustedes lo tienen, aquí en Hermosillo lo tienen, lo conocemos y conocemos sus fuerzas. Nadie que no sean ustedes movilizados con esta agenda precisa y un grupo preparado especialmente para esto va a defender las pensiones de su sindicato como debe ser defendido. El actuario, el experto, va a cobrar y va a venir y va a decir, dejando el asunto al final donde debe empezar. No hay alternativas en una gran movilización social y sin la suma de ustedes como sindicato a los otros que ya empezaron a defender esto a nivel nacional. Por supuesto que tenemos una gran interrogante sobre lo que va a pasar en los siguientes meses en México debido al cambio en Estados Unidos. Por supuesto que eso va a impactar sobre lo que van a ser los programas de los próximos candidatos a la presidencia de la República. Y con eso quisiera yo justamente terminar mi breve intervención. No debemos permitir, a partir de que estamos hoy examinando este tema, que ninguna candidatura de las que vengan en el 2018 esquive de centro proponer la agenda de pensiones y de salud. En el caso del PRI preocupa especialmente que el programa de un candidato como Mid pudiera repetir lo que Peña Nieto ya nos presentó en este esquema de seguridad social universal y que, como les digo, están los materiales que trajimos para esta reunión. Este esquema de seguridad social universal fue inviable y no hace más que enterrar a la próxima generación. Así que si el PRI caminara en este sentido como un candidato como Mid, puede contar Mid desde el principio con la seguridad de que nadie votaría por una persona que iba a repetir el esquema que ya anticipó Enrique Peña Nieto. Segundo, en el caso del Partido Acción Nacional, es particularmente preocupante que ninguno de los dos, ni Anaya
ni, por supuesto, Margarita Zavala tengan un programa propio como partido de derecha para la agenda de salud y seguridad social. No lo tienen, ¿saben ustedes por qué? Porque es muy cómodo votar con el programa que ya hizo el PRI. Es preciso que el Partido Acción Nacional desarrolle un programa en pensiones y diga qué va a hacer. ¿Está de acuerdo con la reforma 95-97 del IMSS? ¿Está de acuerdo con la reforma del ISSSTE? ¿Está de acuerdo con la pensión universal de Peña Nieto o propone otra cosa? Digo esto porque muy dignamente en el año 95 los entonces diputados panistas votaron en contra del PRI, pero a partir de entonces han votado a favor en todas estas decisiones complejas que golpean el nivel de pensiones y de salud de la siguiente generación. Finalmente, y con esto termino, nos queda el inquietante horizonte de los partidos de izquierda. Yo, que no formo parte de ningún partido, estoy atento de cuándo el PRD va a decir algo más que defender en general un no a la privatización. Un no a la privatización hoy es insuficiente para discutir políticas de salud y seguridad social. Lo hemos oído 30 años y no se ha avanzado un minuto reclamando no a la privatización. ¿Dónde están los documentos del PRD que den un paso adelante? No los tenemos. Pero sabemos que el grupo de Morena se va a reunir el 20 de noviembre y va a ofrecer documentos. Estaremos atentos para ver qué es lo que se va a proponer en materia de salud y seguridad social, y en especial en pensiones, y en especial para la siguiente generación. Esto para mí es algo muy importante que yo quería subrayar, agradeciendo muchísimo su atención a esta introducción a su gran reunión. Los candidatos que quieran discutir pensiones y salud deben de llegar con propuestas a la altura del país que somos, no con propuestas a la altura de los intereses que rigen sus partidos. En el caso del PRI de Acción Nacional, estamos esperando. En el caso de los partidos de izquierda, necesitamos y requeremos esos documentos para sumar a sus opciones, evidentemente, un apoyo popular que puede derivar de foros como el que hoy venturosamente tuvimos aquí en Hermosillo. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias al doctor Gustavo Leal Fernández por su participación. Abrimos rápidamente, digamos en unos 20 minutos, alguna pregunta, alguna aclaración que tengan para el ponente. Sí. Gracias, buen día. Para preguntarle al compañero, no entendí muy bien el sistema de prorrata que sugiere la OCDE. Y luego, sí se escuchó, ¿verdad? Lo que dije, tengo preguntas. ¿Sí? El sistema de prorrata que sugiere la OCDE, y luego también con respecto... Perdón, ¿cuál es su pregunta? Es que no entendí muy bien el sistema de prorrata. Luego, también para que nos diga más o menos sobre las pérdidas millonarias que tienen las Afores, que no hay una sanción, no hay nada, ni siquiera se publica, ¿no? Y son millones y millones los que se pierden y el beneficio del trabajador, ¿verdad? Y también sobre el tope que se les quiere poner a las pensiones, ¿sí? Esas son las cosas, por favor. Gracias. Con mucho gusto le voy respondiendo a todos los que tengan interés. Mire, el esquema de prorrata consiste básicamente en lo siguiente. Si usted en este momento tiene 30 años de servicio, a partir del momento que ellos dijeran, porque esto tiene que pasar por cámaras, implicaría un debate parlamentario, diríamos, a usted que tiene 30 años de servicio, para todos los que tienen 30 años le reconozco derecho adquirido hasta el año 25, de los 30. Hasta el año 25 le reconozco todos sus derechos como usted firmó el contrato cuando empezó a trabajar. Pero del 25 al 30, yo por mis pistolas la coloco en una Afore. Y entonces automáticamente, en vez de que esos últimos 5 años se sumen al monto constitutivo de la pensión, caen porque entrarían a un esquema diferente, que es el esquema de la Afore, donde se le descuenta la comisión y además
El total de los recursos depende de la rentabilidad del fondo de inversión. Entonces usted llegaría así, digamos, hasta los 25 años y así por los últimos 5. Eso es pro rata. Ese es el esquema que propuso la OCDE. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a lo que me pregunta de Afores, sí, todo el debate sobre Afores está abierto, todo. Lo que hemos señalado, los que seguimos profesionalmente este tema de manera seria, no le digo a usted esos que presentan puras ideas generales, sino precisos análisis sobre el sistema de ahorro para el retiro, es que se forme una comisión de expertos que estudie la dinámica del sistema de ahorro para el retiro y ponga orden con la información que dan ellos respecto a todos estos indicadores que usted se refiere. No sabemos exactamente en muchos de ellos, por ejemplo en los de pensioniste, cuáles son los números efectivos. Entonces necesitamos y estamos proponiendo la constitución de esa comisión para este propósito. Tenemos dudas sobre casi todo en materia de la información que están poniendo las Afores. Y tercero, respecto a los topes, sí. Finalmente hay una jurisprudencia, hay un libro que trajimos aquí hoy donde se plantea esta jurisprudencia con los topes definitivos que tenemos hasta este momento. En materia del tope de 25 salarios mínimos para abajo, que tal vez al cual usted se refiere, hasta este momento el Instituto Mexicano del Seguro Social, vía Miquel Arreola, ha dicho que va a respetar el tope del 25%. Él lo ha dicho como lo dijo en su momento Caram, que era también el director del IMSS de la época de Calderón. Pero mire usted, la jurisprudencia está ahí. Eso quiere decir que en cualquier momento el IMSS la podría adoptar para este grupo de trabajadores que tendrían como tope los 25 salarios mínimos y que se los querían disminuir a 10.